Este es el primer video correspondiente al tema Propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En los videos referentes a este fascículo se tratarán los siguientes temas: definición reglamentaria de la resistencia de diseño, algunas propiedades relevantes del material hormigón, algunas propiedades significativas del material acero y, finalmente, se tocará en forma muy superficial el comportamiento del material hormigón armado frente a la acción del fuego. Comencemos entonces por la definición reglamentaria de la resistencia de diseño. Los reglamentos de hormigón estructural de todo el mundo presentan expresiones y tablas en las que aparece la resistencia característica del hormigón. Desafortunadamente, no todos se están refiriendo a lo mismo, aunque lo llamen de la misma manera. En la Argentina, desde el año 1964 y hasta la aparición del CIRSOC 201-2005, la resistencia característica se representó como sigma' BK y se la definió como aquella resistencia que era superada por el 95% de los resultados experimentales. En definitiva, se aceptaba un 5% de resultados no conformes o defectuosos. El CIRSOC 201-2005 hace referencia a una resistencia especificada y la indica como F'C. Se trata, en este caso, de la resistencia que es superada por el 90% de los resultados experimentales, es decir, se acepta un 10% de resultados no conformes o defectuosos. Como puede apreciarse, para una misma resistencia media, siempre se verificará que sigma' BK es menor que F'C. La diferencia disminuye sin llegar nunca a anularse al disminuir la dispersión S. Para dar órdenes de magnitud de la relación existente entre ambas resistencias, a título de ejemplo, en la tabla se han dado valores suponiendo que se comparan hormigones provenientes de 3 plantas con diferentes sistemas de calidad. Si un hormigón tenía una resistencia característica de 17 megapascales para un reglamento argentino anterior al CIRSOC 201-05, para este último reglamento, suponiendo un valor de S igual a 7 megapascales, se tendrá una resistencia F'C de 18.82 megapascales, es decir, la suma de 17 más 1,82. En nuestro país se convive en la actualidad con profesionales y proveedores de hormigón que utilizan diferentes reglamentos, principalmente el CIRSOC 201-82 y el CIRSOC 201-05. Por este motivo, es muy importante especificar en todos los documentos, memorias, especificaciones técnicas, planos, cómputos, etc., el reglamento de referencia, respetando asimismo la nomenclatura que dicho reglamento establece. Conclusión: para cualquier resistencia media y dispersión, siempre el valor de cálculo del CIRSOC 201-05 será mayor que el del CIRSOC 201-82. Cabe preguntarse si para el mismo hormigón el CIRSOC 201-05 da una mayor resistencia de cálculo, ¿es entonces más inseguro que el CIRSOC 201-82? La respuesta es negativa, porque la seguridad de un reglamento está dada por un conjunto de coeficientes que afectan tanto a las resistencias como a las solicitaciones. Veamos a continuación lo relacionado con la resistencia uniaxial a compresión del hormigón. Esta resistencia es la que se obtiene al realizar un ensayo estándar sobre probetas cilíndricas y, junto con la resistencia del acero, es el parámetro más empleado en los cálculos de resistencia del material compuesto hormigón armado. Hay que recordar que este tipo de equipos materializan la carga a través de imponer una deformación a la probeta. Esta deformación se realiza a una velocidad establecida por las normas de ensayo. De este ensayo se obtienen la carga para la que rompe la probeta y la deformación de rotura de la misma. Obviamente, a partir de la carga de rotura y del área puede calcularse la tensión de rotura. Del diagrama tensiones-deformaciones puede obtenerse la tangente al origen, es decir, el módulo de elasticidad al origen. Luego se verá que este no es un valor muy útil. También puede obtenerse el módulo secante para el 45% de la tensión de rotura.
Enseguida veremos que este sí es un valor de interés. Finalmente, si bien no es común hacerlo, podría realizarse un proceso de descarga. Si la misma se hace para tensiones muy bajas, no se tendrán deformaciones remanentes perceptibles. Si se lo hace para tensiones altas, la curva de descarga conducirá a una recuperación elástica y a una deformación remanente no recuperable. Existen equipos muy rígidos y mucho más sofisticados que monitorean en tiempo real el comportamiento de la probeta. De esta forma, detectan el momento en el que el hormigón está por romper y su software modifica la velocidad de formación, de modo de que la rotura no se produzca para la carga máxima, vista anteriormente, dando comienzo al recorrido de una rama descendente del diagrama de tensiones de formaciones que en un ensayo convencional directamente no existiría. En la figura se han superpuesto los diagramas tensiones de formaciones con rama descendente correspondiente a hormigones de diferentes resistencias. Como regla general, puede decirse que a mayor resistencia, mayor módulo de elasticidad, mayor deformación para la resistencia máxima y menor deformación de rotura. Como se verá más adelante en el curso, la existencia de la rama descendente permitirá comprender el comportamiento en rotura de secciones sometidas a flexión. Para interpretar los mecanismos de deformación y rotura del hormigón, conviene recordar algunas cuestiones relacionadas con su estructura interna. Si se corta transversalmente un elemento de hormigón, a simple vista se reconocerá un conjunto de partículas de agregado grueso distribuidas uniformemente dentro de una matriz homogénea de mortero. Observando con un instrumento óptico que aporte aumento, se verá que la matriz contiene poros de distinta magnitud, burbujas de aire intencionalmente incorporado, microfisuras y defectos constructivos, estos últimos debidos principalmente a la exudación de agua y o a una compactación deficiente. Con un aumento aún mayor, se hará visible una zona de transición o interfase entre las partículas de agregado grueso y la matriz de mortero, con características morfológicas diferentes a las de los anteriores. La interfase es más porosa y consecuentemente menos resistente que los agregados y que la matriz de mortero. Estas características son determinantes en el comportamiento mecánico del material compuesto, que resulta menos resistente y más deformable que los agregados y que el mortero. Aunque los límites deben tomarse solo como una orientación, se dividirá el comportamiento de una probeta en 4 escalones caracterizados por comportamientos bien diferenciados. Hasta un 30% de la tensión de rotura, las fisuras de interfase preexistentes prácticamente no crecen y el comportamiento de la probeta es prácticamente lineal. Hasta aproximadamente un 50% de la tensión de rotura, se produce un crecimiento de las fisuras de interfase preexistentes, pero sin una gran tendencia a conectarse entre sí. Entre el 50 y el 75% continúa la apertura de las fisuras de interfase y comienza un proceso lento de apertura de fisuras en la matriz. Comienza a perderse claramente la linealidad en el comportamiento. Por encima del 75%, el crecimiento e interconexión entre fisuras de la matriz se hace mucho más rápido e inestable y el aspecto del diagrama es francamente curvo. En la realidad, el valor anterior puede variar entre un 75 y un 80%, pero siempre puede decirse que existe una tensión crítica a partir de la cual el comportamiento cambia significativamente. Si se observa el comportamiento volumétrico del hormigón, la tensión crítica separa el comportamiento contractivo del comportamiento dilatante del hormigón. La curva tensiones de formaciones de los áridos es prácticamente una recta hasta la rotura. La curva tensiones de formaciones del mortero es prácticamente una recta hasta la rotura. Sin embargo, la curva tensiones de formaciones del hormigón no es una recta.
En un hormigón de peso normal, los agregados son el material más rígido, el que tiene mayor módulo de elasticidad. La menor rigidez la presenta el mortero. El hormigón presenta una rigidez intermedia y un comportamiento no lineal. El hormigón presenta una resistencia menor a la de los agregados y a la del mortero. La explicación del comportamiento del hormigón frente al de sus materiales componentes debe buscarse en la fisuración interna. Lo que el CIRSOC 20105 define como módulo de elasticidad es en realidad el módulo de deformación secante correspondiente a una tensión igual al 45% de la tensión de rotura. Cabría preguntarse, ¿para qué se usa este módulo? El uso práctico más frecuente es el cálculo de deformaciones bajo cargas de servicio. Entonces, ¿por qué calcularlo como módulo secante para un nivel de cargas igual al 45% de la tensión de rotura? Porque es un valor razonable para la tensión del hormigón bajo cargas de servicio en estructuras para edificios. Si no existen valores experimentales disponibles, el CIRSOC 20105 propone el uso de dos expresiones para la estimación de E sub C. La primera permite calcularlo para el caso de hormigones cuyo peso por unidad de volumen varíe entre 1.500 y 2.500 kilos por metro cúbico, es decir, que cubre el rango de los hormigones livianos hasta los hormigones normales. La segunda expresión es de aplicación al rango de los hormigones de peso normal y un poco más pesados. Cabe aquí hacerse dos preguntas. ¿Por qué interviene el peso del hormigón en estas determinaciones? Es una forma indirecta de reconocer que mayor cantidad de áridos gruesos o el uso de áridos gruesos más pesados llevará a un hormigón más rígido. La siguiente pregunta tiene que ver con la participación de la resistencia en estas expresiones. Nuevamente, es una forma indirecta de reconocer que los hormigones con menores relaciones agua-cemento son más rígidos. Las expresiones anteriores han sido desarrolladas para hormigones de hasta unos 60 megapascales de resistencia. Para resistencias mayores, tienden a dar valores mayores a los reales. Han sido determinadas como valores secantes para un nivel de tensión correspondiente a aproximadamente el 45% de la tensión de rotura, y ese es el límite de validez que les da el reglamento. Los módulos tangentes al origen son del orden de un 10% mayores. Los valores reales pueden estar comprendidos entre un 80 y un 120% respecto a los calculados. Para tensiones bajas de tracción, puede aceptarse que el módulo de elasticidad en tracción es igual al de compresión. El gráfico muestra las deformaciones longitudinales y transversales que experimenta una probeta sometida a una carga axial de compresión. Se aprecia que las deformaciones son siempre crecientes con la carga y que, por simetría, las deformaciones transversales ε1 y ε2 son iguales entre sí. Este segundo gráfico muestra la evolución de la deformación volumétrica de la probeta, es decir, de la suma de las tres deformaciones específicas principales. Se presentan aquí dos comportamientos bien diferentes. Para una tensión menor a la crítica, se observa una disminución de volumen que es directamente proporcional a la tensión aplicada. Sin embargo, a partir de la tensión crítica, se observa que la probeta comienza a ganar volumen, es decir, que el material pasa de ser contractivo a ser dilatante. El coeficiente de Poisson-Nu es una constante elástica que en un material continuo, lineal e isótropo relaciona las deformaciones axiales con las transversales. Si bien el hormigón no reúne las características antes enumeradas, suele definirse un coeficiente de Poisson que, como muestra la figura, no es constante. Hasta la tensión crítica, el coeficiente se mantiene constante y sus valores suelen estar comprendidos entre 0,15 y 0,20. Superada la tensión crítica, el material se vuelve fuertemente dilatante
y el coeficiente de Poisson puede alcanzar valores del orden de 0,5, que a título ilustrativo es el valor que presenta la goma. Podría argumentarse con razón que para ese nivel de tensiones ya no se está describiendo el hormigón inicial, dado el alto grado de fisuración y fragmentación que presenta el material. Si una probeta ensayada a compresión uniaxial es cargada hasta que se observe una horizontalización de la curva, es decir, hasta las proximidades de la tensión máxima, y luego se la descarga, y se repiten sucesivos ciclos con el mismo criterio, se observa que cada nuevo ciclo de carga presenta menor rigidez que el anterior y que acumula mayor deformación residual. Esto se atribuye a la fisuración que va quedando en el material luego de cada ciclo de carga. Se observa asimismo que la envolvente de todos los ciclos se aproxima mucho a la curva que se hubiera obtenido en un ensayo monotónico a compresión uniaxial, incluyendo su rama ascendente y su rama descendente. El gráfico muestra resultados de ensayos a fatiga de un acero común. En este ensayo y en los que se mostrarán en las diapositivas siguientes, la tensión mínima de ensayo ha sido nula. Para cada ensayo se establece una tensión máxima y se somete a la pieza a ciclos de carga hasta que se llega finalmente a la rotura. Para el caso del acero común, a medida que aumenta la tensión máxima de ensayo, disminuye el número de ciclos para los que se produce su falla por fatiga, pero se presenta un umbral denominado límite de fatiga, por debajo del cual el número de ciclos que puede resistir es, digamos, infinito. En otras palabras, si por ejemplo el acero común es sometido a tensiones variables entre 0 y aproximadamente el 50% de su tensión de rotura, el material no romperá por fatiga. Como contrapartida, el hormigón sometido a compresión llegará a un número de repeticiones para el que romperá indefectiblemente. Se dice entonces que el hormigón no tiene límite de fatiga. Esta frase a veces es entendida equivocadamente como que el hormigón no se ve afectado por la fatiga. Como orden de magnitud, podría decirse que el hormigón en compresión resiste alrededor de 1.000.000 de ciclos cuando la tensión mínima es nula y la máxima es del orden del 55% de la de rotura. El comportamiento del hormigón en tracción es muy similar. Ahora, para 1.000.000 de ciclos, podría decirse que la tensión máxima rondaría el 60% de la de rotura. El fenómeno de la pérdida de resistencia por fatiga en el hormigón se asocia a un proceso creciente de microfisuras. Los ensayos presentan una gran dispersión, por lo que los cálculos están siempre sujetos a un alto grado de incertidumbre. En la práctica, el rango de variación de tensiones que experimenta una estructura raramente es constante, salvo por ejemplo en el caso de la fundación de un equipo mecánico rotatorio. Por ese motivo, el rango de variación estará comprendido entre la tensión que origine el peso propio, más o menos fijo, y otro extremo variable que dependerá del nivel de la sobrecarga en cada momento. Debido a la complejidad del problema, los reglamentos dan reglas relativamente sencillas para la verificación a fatiga de los elementos estructurales. Al igual que el hormigón, los aceros para pretensado no presentan límite de fatiga. En la actualidad se considera que un acero de pretensado es seguro si puede resistir 2.000.000 de ciclos de fatiga. Para ello, los reglamentos, no el CIRSOC 201-05, presentan expresiones que limitan la variación de tensión durante la vida útil de la estructura. Esta variación es del orden del 10% de la tensión de rotura. El CIRSOC 201-05 no toca el tema de fatiga. Recapitulando, los reglamentos definen la resistencia de cálculo del hormigón de diferentes maneras. Del ensayo estándar de compresión simple, se puede extraer la resistencia, la deformación para esa resistencia y el módulo de elasticidad del hormigón. Los ensayos con rama descendente deben realizarse con equipos especiales y no se usan en forma rutinaria. A mayor resistencia del hormigón, mayor rigidez,
mayor deformación para la tensión máxima y menor deformación de rotura en la rama descendente. La fisuración interna hace que el hormigón presente una tensión crítica que es cercana al 75% de la tensión de rotura. A partir de esta tensión, el hormigón se vuelve dilatante. El módulo de deformación que da el reglamento corresponde a una tensión igual al 45% de la de rotura, intentando representar tensiones usuales en la práctica. El CIRSOC 201.05 da expresiones para el cálculo del módulo de elasticidad que dependen del peso por unidad de volumen y de la raíz cuadrada de la resistencia a compresión. Si se carga el hormigón en forma cíclica, casi hasta la rotura, se observa una pérdida gradual de rigidez, un aumento de la deformación remanente y una envolvente parecida a una curva monotónica con rama descendente. El acero presenta un límite de fatiga que es del orden del 50% de la tensión de fluencia. El hormigón no presenta límite de fatiga ni a tracción ni a compresión. Este es el segundo video correspondiente al tema Propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El comportamiento del material hormigón es fuertemente dependiente del paso del tiempo y puede llegarse a situaciones peligrosas si está sometido a esfuerzos por encima de la tensión crítica. En la figura se muestra el resultado de un ensayo instantáneo de compresión de una probeta de hormigón. El ensayo ha durado unos 20 minutos. Otra probeta, ejecutada con el mismo hormigón, ha sido cargada hasta el 30% de su carga de rotura. La carga se ha mantenido constante hasta que las deformaciones por creep se han vuelto despreciables. Puede decirse que la probeta ha llegado a una situación estable. El tiempo transcurrido puede ser de varios años. El proceso se ha repetido para diferentes probetas sometidas a diferentes niveles de carga. La última curva dibujada corresponde a un nivel de tensión igual al 70% de la carga de rotura. Si se unen todas las deformaciones finales de los ensayos anteriores, puede trazarse la denominada curva límite por creep. Algo muy diferente ocurre si se hace un ensayo para una tensión superior a la crítica. Aquí se muestra un ensayo realizado para el 80% de la tensión de rotura. Como puede observarse, la probeta comienza a deformarse, pero luego de algún tiempo rompe sin llegar a la curva límite por creep. Si se repite el ensayo para un 90% de la carga de rotura, la falla se produce para un tiempo menor y para una deformación de rotura menor. Si se agrega ahora la curva de carga instantánea y se unen los puntos de rotura, se puede trazar una nueva curva. Se trata de la curva de rotura. Si se repiten estos ensayos para una velocidad de carga más lenta, los resultados finales siempre son los mismos, ya sea sobre la curva límite por creep o sobre la curva de rotura. Se muestra aquí la velocidad de carga que llevaría a rotura para una velocidad de 100 minutos. Esta diapositiva muestra los resultados para una velocidad de carga de 7 días. Se extraen de aquí al menos dos conclusiones de aplicación en las estructuras reales. La primera, si una columna está sometida a la acción de cargas permanentes y luego es llevada a rotura, su deformación será siempre mayor que si se la hubiera llevado a rotura en forma instantánea. La segunda es que si una columna de hormigón estuviera cargada de modo tal de que el material hormigón estuviera solicitado por encima de su tensión crítica, con el correr del tiempo la columna podría romper sin un incremento de carga y en forma espontánea. En la fotografía se muestra una columna que ha fallado en una sección próxima a su encuentro con las vigas de entrepiso. La columna pertenece a un edificio de departamentos. El edificio permanece en pie luego de 24 horas después de la falla de la columna. ¿Puede considerarse que es seguro que los ocupantes vuelvan para recuperar sus pertenencias? Primero, hay que hacer un análisis del nivel de carga de las columnas restantes para garantizar que no se encuentren solicitadas por encima de la tensión crítica del hormigón.
Si las cargas se aplican ahora con gran velocidad, se produce un fenómeno inverso, es decir, se obtienen resistencias mayores que la que corresponden al ensayo normalizado. Este fenómeno no es tenido en cuenta ni en los reglamentos ni en el dimensionamiento y verificación de elementos estructurales. Se comentará ahora la resistencia a tracción uniaxial analizada en ensayos de corta duración. Vale la pena hacer aquí un comentario. La resistencia a tracción es sensible al tamaño absoluto de la pieza ensayada. Si bien otros reglamentos, por ejemplo los eurocódigos y el código modelo de la FIB, consideran en sus expresiones la variación de resistencia con el tamaño de la probeta, es decir, consideran el efecto tamaño, este no es el caso del CIRSOC 20105. Si la seguridad de una estructura especial pudiera depender de algún cálculo realizado en base a una resistencia a tracción, el mismo debe ser revisado bajo condiciones más ajustadas de determinación de esta resistencia. Existen tres tipos de ensayos de tracción. En la figura se muestra el ensayo por tracción directa, que solo se realiza con fines de estudio, dado que es muy difícil de instrumentar en la práctica, debido a la alta sensibilidad que los resultados presentan frente a pequeñas excentricidades en la aplicación de la carga axial y a las dificultades para vincular a la probeta con el equipo de ensayo. Debido a estas dificultades, estos ensayos no se encuentran normalizados como los de compresión y los de tracción por flexión y tracción por compresión diametral, que se verán enseguida. En la bibliografía pueden verse probetas pegadas a los platos de la máquina de ensayo mediante resinas epoxi, probetas de sección variable con extremos de mayor sección de modo de poder emplear mordazas, etc. El proceso de rotura por tracción uniaxial es muy diferente al analizado en compresión. Hasta una tensión del orden del 70% de la de rotura, el comportamiento es lineal y elástico. Para tensiones menores al valor anterior, las microfisuras presentes en el hormigón no se propagan. De allí en adelante, las fisuras tienden a propagarse en forma normal a la dirección de la tracción. A diferencia de lo que ocurre en compresión, aquí las fisuras que llevan a la rotura tienden a concentrarse y unirse entre sí en una zona bien definida, dando lugar a lo que en fractomecánica se denomina una fisura cohesiva. La rotura es frágil, por lo que resulta muy difícil iniciar un proceso de descargas al llegar a la tensión máxima. En ensayos muy cuidadosamente ejecutados puede recorrerse una curva de descarga similar a la vista para la compresión uniaxial. La resistencia a tracción por tracción directa suele estimarse como F'C elevado al 1 medio dividido 3. En la expresión anterior, la resistencia a compresión debe expresarse en megapascales y el resultado se encuentra también en esa unidad. El ensayo por compresión diametral es rápido y sencillo de hacer, por lo que es uno de los más difundidos. En esta diapositiva se recuerdan las características del mismo y la expresión con la que se determina la resistencia a tracción correspondiente. El ensayo para determinar la resistencia a tracción por flexión también se encuentra normalizado. Es algo más complicado de efectuar que el anterior y requiere de probetas especiales. En la diapositiva se encuentran las características generales del ensayo y la expresión a emplear para obtener el módulo de rotura. El CIRSOC 20105 propone una expresión para obtener esta resistencia a partir de la resistencia a compresión. En buena parte de las aplicaciones prácticas, el hormigón se encuentra sometido a estados biaxiales de tensiones. Se muestra aquí una viga simplemente apoyada, sometida a la acción de una carga uniformemente distribuida. Se han indicado también los diagramas de corte y momentos flectores y los diagramas de tensiones normales y tangenciales correspondientes a una sección genérica ubicada entre los apoyos y el centro de la luz. Como puede apreciarse, en el punto 1 las tensiones tangenciales son nulas, por lo que el mismo se encuentra sometido a un estado uniaxial de tracciones. Es de esperarse entonces una rotura normal a la dirección de las tracciones, tal como la que se presenta en ensayos de tracción. Si nos concentramos ahora en el punto 2,
observaremos una situación simétrica a la anterior, es decir, un estado uniaxial de compresión. Es de esperarse entonces una rotura paralela a la dirección de las compresiones, tal como se produce en una probeta ensayada a compresión. El caso del punto 4 es bastante particular. Se encuentra solicitado a corte puro, pero el mismo puede ser descompuesto en dos tensiones principales, una de tracción y otra de compresión. Si hubiera que esperar aquí una fisura, la misma sería perpendicular a la dirección de tracción, es decir, que estaría inclinada a 45 grados. El punto 3 experimenta una tracción longitudinal y tensiones de corte. Las tensiones principales resultantes se muestran en la figura, y si fuera a producirse una fisura, la misma presentaría un ángulo mayor que 45 grados, es decir, entre la fisura de corte y la de tracción. El punto 5, por su parte, experimenta una compresión longitudinal y tensiones de corte. Las tensiones principales resultantes se muestran en la figura, y si fuera a producirse una fisura, la misma presentaría un ángulo menor que 45 grados, es decir, entre la fisura de corte y la de compresión. En la fotografía se muestra una viga de hormigón armado en la que la armadura longitudinal ha impedido que rompa por flexión. La rotura que se observa es por corte. Se aprecia que la fisura tiene una inclinación aproximada de 45 grados. En la figura se muestran curvas que representan la resistencia del material hormigón sometido a estados biaxiales de tensiones. En los ejes se han graficado las tensiones principales divididas por la resistencia cilíndrica. Considerando la simetría, pueden diferenciarse 4 tipos diferentes de roturas que se manifiestan en 4 sectores del diagrama. La rotura tipo 1. El punto A representa tanto un ensayo a tracción uniaxial como a uno de tracción biaxial. Se trata de una rotura similar a la vista al describir el comportamiento en tracción uniaxial. Esta se produce a partir de una única fisura perpendicular a la dirección de uno de los esfuerzos principales de tracción. El punto B representa un ensayo de compresión uniaxial. Las roturas son similares a las vistas al describir el comportamiento en compresión uniaxial. En el momento de la rotura, la probeta está totalmente dividida en una serie de columnitas en direcciones paralelas a la compresión. Como ya se ha comentado, la fisuración se debe a la presencia de tracciones transversales originadas en la desviación del flujo de compresiones. Estamos en la zona de las roturas tipo 3. Ahora vemos las roturas tipo 2. La presencia de tracciones externas perpendiculares a la compresión hace que se potencie la acción de las tracciones transversales en una dirección. Por ese motivo, las roturas se producen en planos paralelos a la compresión y perpendiculares a la tracción, y no formando pequeñas columnas como en la rotura tipo 3. Finalmente, veamos la rotura tipo 4. Inversamente, la presencia de compresiones transversales disminuye el efecto de las tracciones en una dirección, provocando que la rotura se produzca ahora en planos paralelos al plano que contiene a ambas compresiones. A continuación, se analizará el estado más general, es decir, el estado triaxial de tensiones. El análisis de estados triaxiales de tensiones no es tan frecuente como el de estados biaxiales, pero se presenta con alguna frecuencia en la práctica diaria. Este es el caso del cabezal de 4 pilotes que se muestra en la figura. En la figura se muestra la superficie de rotura correspondiente a las distintas combinaciones de tensiones principales sigma 1, sigma 2, sigma 3 que conducen a situaciones de rotura en el hormigón. Puntos interiores a la superficie indican situaciones de no rotura y puntos exteriores no son posibles.
La intersección de esa superficie con cada uno de los planos, que corresponde a una de las tensiones principales nula, da lugar a un diagrama como el ya visto para estados biaxiales. La superficie que se está estudiando tiene 3 planos de simetría y cada tercio de superficie presenta 2 meridianos significativos denominados meridiano de compresión y meridiano de tracción o extensión. Se muestra aquí un dispositivo de ensayo muy parecido al que se emplea en mecánica de suelos para ensayos triaxiales. La diferencia radica en la magnitud de las presiones de confinamiento a aplicar y en la magnitud de las cargas verticales a aplicar. El confinamiento se logra mediante presión de aceite. Como en el caso de los ensayos de suelos, se obtiene un confinamiento radial uniforme. En términos de tensiones, puede decirse que se tendrá sigma 1 igual a sigma 2. En el gráfico se observan los resultados correspondientes a 2 ensayos. Uno de ellos, el indicado como F2 igual 0, corresponde a una presión de confinamiento nula, es decir, se trata de un ensayo a compresión convencional. El segundo, indicado como F2 igual 7 megapascales, se ha ejecutado con una presión de confinamiento de 7 megapascales. Los resultados de este segundo ensayo presentan 3 mejoras respecto al primero. A. Un aumento de la resistencia a compresión vertical. Para este caso, en particular, el incremento es del orden del 100%. Enseguida se verá que este aumento guarda relación con la magnitud de la tensión de confinamiento. B. Un aumento en la tensión para la cual se produce el máximo de resistencia. Y, finalmente, C. Un fuerte aumento en la deformación última. En el caso de la figura, es del orden de 11 veces. Resumiendo, el confinamiento ha aumentado la resistencia y la ductilidad del material. La probeta que se encuentra a la izquierda de la fotografía aún no ha sido ensayada, mientras que la derecha ha sido ensayada con un fuerte confinamiento. Si se recuerda que la deformación de rotura de una probeta sin confinar resulta imperceptible a ojo desnudo, la diferencia de comportamiento resulta más que evidente. Recordemos ahora que este ensayo implica que sigma 1 es igual a sigma 2. Nos estamos refiriendo al ensayo con confinamiento hidrostático. Si se corta a la superficie de rotura con un plano sigma 1 igual a sigma 2, se obtiene un meridiano de compresión y otro de extensión que son particulares. Para el meridiano de compresión se verifica que la tensión vertical es mayor que las tensiones de confinamiento, mientras que para el meridiano inferior de tracción se verifica lo contrario, es decir, que la tensión vertical es menor que las de confinamiento. Este es el aspecto que presentan ambos meridianos, y también puede verse una recta representativa de una expresión que Richard desarrolló en 1928 y que ha sido profusamente empleada en el cálculo de un tipo particular de columnas, tal como se verá más adelante. En la figura se muestra una curva de resistencia intrínseca correspondiente a un hormigón. Se han visto curvas muy similares al estudiar en geotecnia el comportamiento de rocas intactas. Se trata de otra forma de representar estados de resistencia correspondientes a confinamientos hidrostáticos. Se pueden observar 3 círculos característicos correspondientes a el ensayo de compresión uniaxial. En este caso, la tensión de compresión sigma 3 es principal y las tensiones de confinamiento son nulas. Por eso el círculo pasa por la resistencia a compresión uniaxial y por el origen. El ensayo a tracción uniaxial. En este ensayo la tensión de tracción es principal y las tensiones de confinamiento son nulas. Por eso el círculo pasa por la resistencia a tracción uniaxial y por el origen. La resistencia a tracción uniaxial define el origen de la curva de resistencia intrínseca. Finalmente, se ha graficado el ensayo a corte puro. Como puede apreciarse, el círculo, centrado en el origen, corta la curva de resistencia intrínseca
en el mismo punto que el círculo de tracción uniaxial y no en el punto en el que la CRI corta al eje vertical, representativo de las tensiones de corte, indicando que el hormigón sometido a corte puro rompe por tracción. En este mismo gráfico también se han indicado 3 círculos correspondientes a tensiones de confinamiento iguales a 0,5, 1 y 1,5 veces la resistencia a compresión uniaxial. Como se ha visto hace unos instantes, cuando el hormigón se lo somete a una tensión de compresión uniaxial superior a la crítica, éste se vuelve dilatante. A principios del siglo XX, Richard observó que si a una columna de hormigón armado la proveía de un fuerte estribado, su comportamiento era enteramente diferente al de una columna sin estribado o con un estribado modesto. En sus ensayos se producía un fenómeno interesante. Para una carga cercana a la de rotura de una columna sin este fuerte estribado, la columna se descascaraba tal como se observa en la fotografía, y a partir de allí volvía a tomar carga con deformaciones muy importantes. La curva 5 corresponde a una columna sin estribos. Los números decrecientes indican estribados cada vez más eficientes. Como puede observarse, el aumento en el estribado va acompañado de aumentos en las cargas de rotura y en las deformaciones de rotura. A estos estribados caracterizados por la pequeña distancia entre cercos se los denomina sunchados, y su efecto físico consiste en limitar la deformación que sufre el hormigón al volverse dilatante. Esta limitación termina actuando como un confinamiento pasivo, y el resultado final es un aumento en la resistencia y en la deformación de rotura del hormigón. Es decir, su efecto es similar al de un confinamiento activo producido, por ejemplo, con aceite. La expresión propuesta por Richard para valorar este fenómeno ajusta bastante bien con el meridiano de compresión visto hace unos instantes, sobre todo para tensiones bajas, que son las que se producen en este tipo de columnas denominadas columnas sunchadas. Recapitulando, se ha visto que una probeta cargada con una tensión mantenida en el tiempo menor a la crítica se deforma hasta llegar a la curva de fluencia, y si la tensión es mayor a la crítica, en algún momento alcanza la curva de rotura y falla. No existe un único valor de resistencia a tracción. El mismo depende del tipo de ensayo. Tracción por tracción, tracción diametral o tracción por flexión. Los estados biaxiales de tensiones son muy comunes en la práctica y puede definirse una curva de resistencia en función de las tensiones principales actuantes. Los estados triaxiales de rotura pueden representarse a través de una superficie en función de las tensiones principales actuantes. La curva de resistencia intrínseca del hormigón muestra que, cuando el mismo está sometido a corte puro, su rotura se produce por tracción. El confinamiento puede obtenerse también mediante el efecto de sunchado. Este es un confinamiento pasivo que también aumenta la resistencia y la deformación de rotura del hormigón. Este es el tercer video correspondiente al tema Propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En primer término, se comentarán los efectos rheológicos del hormigón. Ellos son el creep o fluencia lenta, es decir, el aumento de la deformación a tensión constante, la contracción, que es una pérdida de volumen asociada con la pérdida de humedad del hormigón hacia la atmósfera, y la relajación, que es la pérdida de tensión a deformación constante, pero que no resulta un fenómeno significativo en el hormigón. El CIRSOC 201-05 es básicamente un reglamento destinado al proyecto de edificios, por lo que la información referente a la rheología del hormigón es escasa, dado que la cuantificación precisa de estos fenómenos solo es necesaria en edificios de grandes dimensiones o con estructuras poco comunes. En la fotografía se muestra un puente cuyo comportamiento dio lugar al estudio y cuantificación del creep. En efecto, el puente de Le Verdre fue proyectado y construido por el ingeniero francés Eugène Freycinet en 1910. Para ese momento, el creep era un fenómeno desconocido.
Debido a las elevadas tensiones de compresión, el arco experimentó fuertes fenómenos de creep y su clave descendió 13 centímetros en un año. Freycinet había desencofrado el arco, ubicando unos gatos hidráulicos en la clave. La expansión de los gatos elevaba el arco y liberaba el encofrado para ser utilizado en otro tramo. Por suerte, Freycinet no rellenó los alojamientos para los gatos y pudo volver a levantar el arco, evitando de esta manera su falla. Finalmente, el puente fue volado durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho, el de la presencia del creep, o sea, del descenso de la clave, motivó a Freycinet para estudiar el fenómeno y llegar a poder cuantificar sus efectos. Como se verá más adelante, la cuantificación del creep es absolutamente necesaria en las estructuras pretensadas. En la figura se muestra otra situación en la que su conocimiento es indispensable. Se trata de un puente construido por la técnica de voladizos sucesivos. Las deformaciones de los voladizos deben ser predichas con particular precisión, de modo de evitar correcciones y reglajes que siempre resultan complejos y costosos. Unos años antes que Freycinet, otro famoso ingeniero, el suizo Robert Maillard, tuvo problemas con otro comportamiento reológico del hormigón que tampoco era conocido en ese momento. En efecto, las zonas extremas de los laterales de su puente sobre el río Suoz, construido en 1901, experimentaron una fisuración que el conocimiento de ese momento no pudo ni prever ni justificar. Maillard, que era una persona muy pragmática, solucionó el problema de una forma radical. En sus siguientes proyectos eliminó los laterales del puente en los sectores en los que se había fisurado el puente de Suoz. Hoy sabemos que lo que le ocurrió es que el hormigón se fisuró por contracción. En la figura pueden verse dos probetas y sus respectivos diagramas de deformaciones en el tiempo. Ambas se encuentran descargadas a la espera de unos ensayos en los que se medirán la evolución del creep y de la contracción en el tiempo. Dado que la contracción es un fenómeno que estará presente en ambas probetas, se mantendrá la probeta inferior sin ser cargada, de modo de que en ella pueda medirse la contracción y descontarse del ensayo de la probeta superior, en la que se tendrá creep y contracción. De esta manera podrá desacoplarse y medirse el creep. Mediante el accionamiento de un gato hidráulico, se ponen en tensión los resortes de un equipo para la medición de creep a largo plazo. La probeta superior experimenta un acortamiento inicial, al que llamaremos epsilon y c. Ambas probetas son mantenidas en el mismo ambiente en el que son controladas la temperatura y la humedad. En este caso, a 20 grados y 50% de humedad relativa. Con el correr de los meses, las mediciones muestran la evolución en el tiempo de la contracción y de la fluencia, obtenida esta última como resta entre la deformación total y la deformación medida en la probeta testigo que no se encuentra cargada. Este es el aspecto que presentan las curvas de creep y contracción luego de 2 años. En ese momento se procede a descargar la probeta que estaba en el equipo de creep. Se observa en ella una recuperación elástica que es del orden de la deformación inicial. Con el correr de las semanas se produce una recuperación adicional de las deformaciones por creep hasta que la deformación de la probeta se estabiliza. Se observa que queda una deformación por creep no recuperable. Mientras tanto, la evolución de la contracción ha seguido su curso, pero con tendencia a estabilizarse a partir de un determinado momento. Al mirar los diagramas de creep y de contracción, se observa que los mismos experimentan un rápido crecimiento en las primeras semanas y que a lo largo del tiempo tienden a estabilizarse. La estabilización puede demorar años, por ejemplo, entre 2 y 5 años. Como se ha comentado, la curva de creep se obtuvo como diferencia entre la deformación total y la deformación por contracción. En esta figura se muestra el aspecto real de lo que se mediría en la probeta ubicada en el equipo de creep en un ensayo en el que se miden deformaciones desde un poco antes de poner en carga a la probeta. Por ese motivo, llega a verse la deformación por contracción entre el comienzo del ensayo y el tiempo t/1. Volviendo al ensayo de las dos probetas, una vez estabilizadas las deformaciones, se procede a sumergirlas en agua. Luego de algún tiempo, en ambas se observa un fenómeno de hinchamiento. Es momento de volver a lo que ocurría con ensayos de probetas a compresión bajo cargas sostenidas. Como se recordará, si las tensiones no superaban a la tensión crítica,
las deformaciones se estabilizaban después de algún tiempo y se ubicaban sobre la curva límite por fluencia o creep. Es decir, se llegaba a una condición estable. Contrariamente, si la tensión superaba la crítica, luego de algún tiempo de deformarse, la probeta rompía. Estos fenómenos definían una nueva curva a la que llamamos curva de rotura. El fenómeno puede mirarse ahora desde el lado de la evolución del creep. En esta figura se muestra el aspecto que presentan las deformaciones por creep cuando la tensión se encuentra por encima de la crítica. Como puede observarse, aparecen el creep secundario y el terciario, que muestran que el fenómeno se vuelve inestable y lleva a la rotura. En otras palabras, el creep no es independiente del nivel de tensiones. Siendo algo más precisos, si se desea tener deformaciones por creep predecibles y cuantificables, las tensiones de trabajo del hormigón no deberían superar a un valor del orden del 50% del de rotura. A continuación, se describirán aquellos factores que influyen en mayor medida sobre la magnitud del creep y de la contracción. El volumen relativo y tipo de agregados que contenga el hormigón. Dado que los agregados actúan como un esqueleto rígido, si no son sensibles a los cambios de humedad, cuanto mayor sea su volumen relativo en la mezcla, menor será la contracción. Cuanto mayor sea su módulo de elasticidad y su rugosidad, más efectiva será la restricción que impongan. Dado que los agregados no sufren fluencia lenta, vale el mismo comentario frente a este fenómeno. Este factor no es tenido en cuenta en las expresiones de cálculo más empleadas, por lo que es uno de los motivos que hace que las mismas presenten importantes dispersiones al ser cotejadas con valores experimentales. Tipo de cemento. Los cementos de alta resistencia inicial tienen más contracción que los cementos normales, mientras que otros, especialmente formulados, son capaces de minimizar este tipo de efectos. La relación agua-cemento influye sobre la estructura de poros y capilares, y por lo tanto, en todos los fenómenos relacionados con el movimiento de agua dentro del hormigón. En las expresiones de cálculo, se las suele tener en cuenta indirectamente introduciendo la resistencia del hormigón. A mayor relación agua-cemento, mayor contracción y mayor fluencia lenta. Cantidad de armadura. Las armaduras tienden a actuar como una restricción frente a la retracción y a la fluencia lenta, dado que ellas no presentan este tipo de fenómenos. Adiciones y aditivos. Algunos aditivos y adiciones, por ejemplo las puzolanas, pueden incrementar la contracción, mientras que otros, por ejemplo los compensadores de contracción, pueden disminuirla. Curado y madurez del hormigón. Cuanto mayor sea la madurez del hormigón en el momento de la puesta en carga, menores serán las contracciones, ya que se habrán producido en parte con anterioridad a la puesta en carga. Y también menor será la fluencia lenta. En las expresiones de cálculo, esto se tiene en cuenta en forma indirecta a través de la resistencia del hormigón que se emplea en ellas. Obviamente que el proceso de madurez del hormigón puede acelerarse, por ejemplo, con el curado a vapor. Condiciones medioambientales. Cuanto menor sea la humedad del ambiente, mayor será la transferencia de humedad desde el hormigón hacia el aire y por lo tanto mayor será la contracción y también mayor será la fluencia lenta. Las expresiones para cuantificar estos fenómenos la tienen en cuenta a través de la humedad relativa. La temperatura también tiene influencia sobre estos fenómenos, pero no existen expresiones para su cuantificación. Tamaño y forma de la sección transversal. El movimiento de agua hacia la superficie exterior será tanto más lento cuanto más grande sea la distancia que el agua tenga que recorrer. Si dos piezas tienen igual sección transversal, digamos, igual área, los efectos serán más rápidos en una sección transversal delgada y larga que en una sección cuadrada. Frecuentemente se hacen correlaciones con un espesor ficticio obtenido como cociente entre el volumen del elemento y su superficie externa. La cuantificación de los valores de fluencia y contracción para un tiempo dado luego de la puesta en carga es necesaria tanto para la valoración de pérdidas de pretensado como para el cálculo de flechas y otras deformaciones. Ambos fenómenos dependen de una cantidad de variables que, para la mayor parte de los casos, no son conocidas en detalle en el momento de realizar el proyecto.
Por esos motivos, no debe esperarse que las predicciones teóricas tengan una precisión mayor a más o menos 50%. Como ya se ha dicho, el CIRSOC 201.05 no aporta casi nada a la cuantificación de estos fenómenos. La bibliografía no es concordante en cuanto a cuál es el mejor método para su predicción. Existen 3 fuentes que son consideradas internacionalmente como consistentes: AASHTO, los códigos modelos CEPFIB y los documentos del Comité 209 del ACI. En lo que sigue se verán las expresiones dadas por la primera de estas instituciones. También vale comentar que existen algunos proyectos, por ejemplo los puentes construidos por voladizos sucesivos, para los que las predicciones con expresiones estándar no tienen suficiente precisión, por lo que es necesario hacer ensayos con los materiales y dosificaciones que se emplearán en obra y respetando las condiciones de curado, exposición, etc. Todos los reglamentos calculan la deformación final por CRIP multiplicando la deformación inicial por un cierto coeficiente. Se muestra aquí el coeficiente propuesto por AASHTO. Enseguida se verá qué significa cada término. Esta expresión permite calcular las deformaciones específicas por contracción. En esta tabla se resume la forma de calcular cada uno de los coeficientes que intervienen en las expresiones anteriores. En la parte inferior de la diapositiva se aclara el significado de cada uno de los términos intervinientes que, tal como ya se ha adelantado, son la resistencia del hormigón, la humedad ambiente, la edad de puesta en carga, el periodo de tiempo transcurrido desde la puesta en carga y el espesor ficticio, que es el coeficiente entre el volumen del elemento y su superficie. Recapitulando, los efectos reológicos más significativos en el hormigón son el creep o fluencia lenta y la contracción. La mayoría de los factores que influyen en el desarrollo de uno influyen en el desarrollo del otro. El CIRSOC 201.05 aporta muy poca información para la cuantificación de estos efectos que resultan relevantes en el proyecto de estructuras pretensadas y en el cálculo de deformaciones a largo plazo. Se proponen las expresiones dadas por AASHTO. Los parámetros que consideran estas expresiones para la cuantificación de estos efectos son básicamente la resistencia del hormigón en el momento de la puesta en carga, la humedad ambiente, la edad de la puesta en carga, el tiempo transcurrido desde la puesta en carga y el espesor ficticio de la pieza. En el caso de obras donde estos fenómenos tengan especial importancia, su cuantificación debe realizarse a través de ensayos. Este es el cuarto y último video correspondiente al tema propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El CIRSOC 201.05 establece que en los hormigones estructurales se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y alambres de acero lisos solo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y sunchos. En nuestro medio se producen los siguientes tipos de armaduras para hormigón estructural: barras y alambres de acero para armaduras, mallas de alambres de acero soldadas para armaduras y cordones, alambres y barras para estructuras de hormigón pretensado. Con alguna salvedad que se hará más adelante en el curso referida a los cordones, para todos los aceros comerciales destinados a construcción de hormigón estructural se permite adoptar un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Comencemos entonces por las barras de acero. Las normas IRAM indican qué características deben tener las nervaduras correspondientes a los aceros conformados. Respetando estas características, los fabricantes tienen libertad para elegir la geometría de su conformado. Hasta fines de la década de 1970, en Argentina se fabricaban aceros trabajados en frío, en particular aceros torsionados. Estos se distinguen porque las aletas longitudinales describen una hélice. En la actualidad, salvo los diámetros muy pequeños empleados en la construcción de mallas, las armaduras para hormigones se hacen a partir de un proceso de laminado en caliente
y se comercializan en forma de barras de 12 metros de longitud. Por pedido pueden conseguirse otras longitudes. Las barras presentan un relieve indicando el nombre del fabricante, la resistencia especificada y el diámetro nominal en milímetros. El diámetro real es siempre menor que el diámetro nominal. El diámetro nominal corresponde a una sección circular equivalente que pesa lo mismo por metro que la barra real. El diámetro equivalente es el que se emplea para controlar si la barra se encuentra dentro de tolerancias. Por ejemplo, para una barra de 8 milímetros de diámetro nominal, el diámetro equivalente puede variar entre 7.8 y 8.2 milímetros. Las barras más empleadas en nuestro medio tienen una tensión de fluencia característica de 420 megapascales y son de dureza natural, es decir, su resistencia proviene de su composición química y no de un trabajo mecánico en frío. Su denominación comercial es ADN 420 o DNA 420. Este acero no es fácilmente soldable. Por pedido pueden conseguirse aceros soldables y reciben el nombre de ADN 420S. En esta tabla se resumen los aceros que se fabrican actualmente en nuestro país. Se está indicando al acero liso de 220 megapascales de resistencia. Este acero no se emplea en hormigón estructural. Ahora se indica el acero de dureza natural de 420 megapascales de resistencia. Este es el empleado en las construcciones de estructuras no pretensadas y como armaduras pasivas en estructuras pretensadas. Finalmente, se está marcando ahora el acero soldable ADN 420S. No se consigue con facilidad y si su uso es necesario, probablemente haya que hacer un pedido especial de fabricación. Se muestran aquí los diagramas tensiones-deformaciones de los aceros que se fabrican en nuestro país para su uso en hormigón armado. Ha aparecido aquí el acero AM500. Se trata, como se comentó anteriormente, de un acero trefilado en frío y se lo emplea en la ejecución de mallas electrosoldadas. En la figura se muestran curvas tensiones-deformaciones correspondientes a ensayos de barras reales y se los compara con el diagrama bilineal que se emplea usualmente en los cálculos de hormigón armado. El desarrollo horizontal de este diagrama se ubica en 420 megapascales, que es la resistencia de fluencia especificada para estos materiales. Si bien parecería bueno que todas las barras presenten mayor resistencia que la requerida, al estudiar estructuras sismo resistentes se verá que esta puede ser una característica no deseable. El uso de mallas en la construcción permite muchas veces acelerar el proceso, aunque en algunos casos pueda llegar a emplearse un poco más de armadura que la estrictamente necesaria. En la fotografía se muestra una malla ejecutada manualmente mediante el atado con alambre de los cruces entre barras. Las mallas electrosoldadas pueden ser una muy buena opción frente a las mallas ejecutadas manualmente. En estos casos puede presentarse algún grado de sobredimensionamiento al no poder variar en forma tan ajustada la armadura dispuesta frente a la armadura calculada, pero se gana mucho en velocidad de ejecución. La soldadura se realiza siempre en plantas especializadas. Un mal proceso puede llevar a soldaduras deficientes o incluso al corte de las barras. Las mallas electrosoldadas se realizan a partir de acero laminado en frío y su resistencia de fluencia es de 500 megapascales, mientras que las barras laminadas en caliente presentan una deformación mínima de rotura del 12%. Al final de esta tabla puede observarse que las barras laminadas en frío presentan un valor del 6%. Las barras se distinguen unas de otras a través de una nomenclatura relativamente larga que comienza con una letra. Las letras empleadas son Q, R y T, indicando respectivamente que se trata de una malla cuadrada o de una malla rectangular en la que su lado mayor está en la dirección de las barras longitudinales o de las barras transversales. Se indican aquí los significados de cada uno de los números que aparecen en el código identificatorio de una malla comercial, a saber, 100 veces la armadura longitudinal en centímetros cuadrados por metro, la separación de la armadura longitudinal en milímetros,
la separación de la armadura transversal en milímetros, el diámetro de los alambres longitudinales en milímetros y finalmente el diámetro de los alambres transversales en milímetros. Se indican aquí algunas dimensiones comerciales de los paños de malla. Por pedido pueden hacerse mallas a medida que se adapten mejor a las necesidades de un dado proyecto. El uso de este tipo de mallas resulta particularmente apto para el armado de estructuras superficiales. Aquí puede verse su empleo combinado con la aplicación de hormigón proyectado. Esta es una combinación muy común en los trabajos de tunelería. Aquí se aprecia su adaptación a superficies irregulares. Finalmente, aquí se ve el armado de elementos superficiales planos. Pasemos ahora a comentar las principales características de los aceros para pretensado. Como se verá más adelante, existen razones de peso para que el pretensado requiere el uso de aceros con resistencias muy altas. En la práctica, las resistencias de los aceros para pretensado suelen ser del orden de 4 veces las resistencias de los aceros convencionales y se los produce por trefilado de aceros con alto contenido de carbono. En la figura se muestra un diagrama tensiones-deformaciones típico de un acero de pretensado. Se observa que el mismo no presenta un claro escalón de fluencia. Se establece entonces un límite convencional de fluencia, que es la tensión para la cual, al ser descargado, el acero queda con una deformación remanente del 0,2%. Esta carga corresponde aproximadamente a la tensión que produce una deformación del orden del 1%. Como ya se ha dicho, se denomina relajación a la pérdida de tensión a deformación constante. Los fabricantes dan valores de relajación medidos en ensayos a 20 grados y a tensiones de 60, 70 y 80% de la tensión de rotura y a 1000 horas de ensayo. La relajación de los aceros de pretensado constituye un hecho negativo de su comportamiento, dado que puede constituir un porcentaje importante de su pérdida de tensión en el tiempo. En la actualidad, los aceros comerciales para pretensado han sido sometidos a un proceso denominado estabilización. Este consiste en el calentamiento del acero a temperaturas variables entre 20 y 100 grados, mientras éste es sometido a una tensión del orden del 70% de su resistencia a rotura. Se trata entonces de un proceso termomecánico. La relajación, luego de este proceso, suele ser del orden de 1/4 parte de la relajación que presentaba el material de base. Los aceros actuales suelen presentar una relajación a 1000 horas del orden del 2% cuando son ensayadas a 20 grados y a 70% de su tensión de rotura. La relajación al cabo de 50 años puede triplicar los valores a 1000 horas, es decir que se trata de un proceso que tarda años en estabilizarse, pero que se hace cada vez más lento. Los elementos tensores para pretensado pueden confeccionarse a partir de alambres trefilados, que es el formato más frecuente, o a partir de barras. La terminología empleada para denominar a los diferentes elementos tensores comerciales varía de país a país y aún dentro de un mismo país. Llamaremos trenza a los arrollamientos helicoidales de paso constante de 2 y 3 alambres sin un alambre central. Llamaremos cordón al arrollamiento helicoidal de paso constante de alambres que se realiza alrededor de un alambre central. Existen 2 cordones muy empleados en pretensado, que son los denominados de media pulgada y de 0,6 de pulgada, realizados a partir de 7 alambres, uno central y 6 arrollados, de aproximadamente 4 y 5 milímetros de diámetro respectivamente. En este caso, el proceso que produce la baja relajación se realiza luego de la conformación mecánica del cordón. Las trenzas son los elementos más utilizados en la confección de viguetas y losetas pretensadas. En la Argentina, las trenzas se fabrican a partir de alambres de 2,25 y 3 milímetros de diámetro. Los cordones se proveen en bobinas autodesenrollables. Tal como ya se ha visto, el empleo de cordones en elementos postesados siempre va acompañado del uso de vainas y anclajes. El tema será analizado con más detalle más adelante en el curso. También se tratará más adelante en el curso el uso de cordones que vienen de fábrica e introducidos en vainas plásticas rellenas de grasa anticorrosiva. A continuación,
se describirá muy sucintamente el comportamiento de los diferentes materiales cuando son sometidos a altas temperaturas provenientes, por ejemplo, de un incendio. El comportamiento del hormigón frente a la exposición al fuego es en términos relativos con otros materiales muy bueno, debido a que es un material inorgánico, no combustible y que no provoca gases nocivos. Por otra parte, también es mal conductor del calor y tiene un calor específico relativamente alto, lo que le permite actuar como material protector del acero que se encuentra en su interior. El gráfico muestra las resistencias residuales que presentan tanto el hormigón como el acero luego de haber sido calentados hasta una cierta temperatura y habiendo recuperado luego la temperatura ambiente. Se indica en forma aproximada las coloraciones que adquiere el hormigón cuando va alcanzando diferentes temperaturas. El fuego afecta al hormigón en dos formas. La primera consiste en la pérdida de resistencia de la matriz por degradación de los productos de hidratación del cemento. Este tipo de pérdidas comienzan a partir de los 300 grados centígrados y se acentúan a partir de los 500 grados centígrados. La segunda consiste en el descascaramiento y exfoliación del hormigón externo. Estos fenómenos dependen fuertemente del tipo de agregados, del contenido de humedad, de la calidad del hormigón y de las restricciones impuestas a la deformación. Una de las principales causas de descascaramiento es la generación de vapor a una velocidad mayor de la que es capaz de ser disipado. Una consecuencia indeseable del descascaramiento es que el calor tiene acceso directo a las armaduras. Los aceros de dureza natural también pierden resistencia residual cuando se ven afectados por las altas temperaturas. La pérdida de resistencia del acero de dureza natural comienza cuando se alcanzan temperaturas superiores a los 400 grados centígrados y son esperables resistencias residuales superiores al 50% mientras no se superen los 600 grados centígrados. Hasta ahora se ha hablado de resistencias residuales, pero tal como puede observarse en estos gráficos, el acero presenta una muy importante pérdida de resistencia y rigidez durante el incendio, lo que podría producir grandes deformaciones y hasta llevar a la falla de la estructura. Recapitulando, el acero más usado en nuestro país para estructuras de hormigón armado y como armadura pasiva en estructuras pretensadas es el ADN 420, es decir, el acero de dureza natural con tensión de fluencia de 420 megapascales. Las mallas electrosoldadas comerciales se fabrican con acero trabajado en frío con una tensión de fluencia de 500 megapascales. El uso principal de estas mallas es en estructuras superficiales. La resistencia de los aceros para pretensado es del orden de 4 veces superior a la de los aceros convencionales para hormigón armado. Los formatos comerciales más comunes en nuestro país para armaduras de pretensado son las trenzas y cordones de acero de baja relajación. El hormigón y el acero se ven afectados por las máximas temperaturas a las que se ven sometidos durante un incendio, lo que da lugar a diferentes resistencias residuales. Las caídas de resistencia durante un incendio pueden dar lugar a deformaciones permanentes e incluso a la rotura.